Buenas noches. Se agotó la paciencia para decenas de viajeros molestos porque llevan más de 24 horas sin poder salir del país por la suspensión de las actividades aéreas en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula por el despiste de un avión de carga en su pista principal. José Luis Herrera tiene los detalles. Con las actividades aéreas suspendidas, los usuarios ya comienzan a desesperarse por la lentitud con la que han tratado el incidente. ¿Cómo es posible? No nos han dado ni comida, ni alojamiento. Dicen que ellos no son responsables. Dicen también, allá lo que hacen son carcajaditas allá. Miren, no hay absolutamente nada a servirnos. Es como un prisionero, me siento, es increíble que una cosa así como un avión de la grana no puede ser movido en 2 horas, 3 horas, 4 horas, 24 horas. Estamos aquí de 24 horas. ¿Hacia dónde se dirige? En Roma. El servicio aeroportuario ha manifestado que se tiene que descargar la mercadería antes de mover la aeronave y no tienen el equipo. Pasamos aquí la noche en el aeropuerto, no fuimos a ningún hotel porque nos tenían en espera de que si igual nos íbamos nos resolvían y nunca resolvieron. Él está pidiendo a la gente que venga al aeropuerto a hablar con sus aerolíneas porque no entraremos en operaciones el día de hoy. Se espera que hasta el día de mañana por la mañana nuevamente todos nuestros viajeros puedan salir o entrar al país. Pueden hablar con sus aerolíneas, ellos están haciendo un magnífico trabajo reubicando a los viajeros, ya sea desde otro aeropuerto dentro de Honduras o incluso aeropuertos con nuestros vecinos y hermanos de El Salvador y Guatemala. ¿Quién responderá por el contratiempo y las pérdidas económicas? Se preguntan los usuarios afectados que llevan más de 24 horas como prisioneros en el aeropuerto. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Francisco Zúñiga con el pronóstico del tiempo. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Gracias, Edgardo. Muy buenas noches. Y a esta hora me acompaña ya don Jeffrey Flores. Don Jeffrey, esta noche, este día, la tarde y a esta hora de la noche, un tiempo estable en el territorio hondureño. Muy buenas noches, Jeffrey. Buenas noches, sí, pues tenemos este viento proveniente del noreste, los cuales nos genera este buen tiempo, conocemos, temperaturas frescas en la noche, más soleadas en el día, cielos despejados, buenas temperaturas, buen ambiente para el país. Para mañana jueves, Jeffrey, tenemos el mismo panorama en el territorio hondureño. Es correcto, pues se ve que el resto de toda la semana esto se va a mantener así, el viento predominante del noreste, los cuales pueden haber lluvias muy aisladas, sin embargo, más que todo, mayormente seco y, como mencioné previo, buen tiempo. Gracias, don Jeffrey Flores. Edgardo, pues condiciones totalmente estables en todo el territorio hondureño. No hay posibilidad de lluvia, hacer turismo interno, pero a usted no se le olvide salir a votar masivamente. Su voto cuenta. Gracias, Francisco Zúñiga. Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara. Conectado con los corresponsales es presentado por Tigo. Conéctate en Navidad con el ZTE Blade A36 por solo 1,899 lempiras. Incluye super recarga de 20 gigas. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto saludarle. Sobre la graduación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de la Asociación Abriendo Puertas de Santa Bárbara, se refiere a continuación el abogado Reinaldo Muñoz. Para nosotros siempre es de mucha alegría porque lo estamos clausurando lo hemos clausurado con todo el entusiasmo que le hemos puesto durante el año y con los mayores éxitos. Este año egresaron 2 de nivel de bachillerato, 2 de 9º grado que ya pasan a nivel superior y el resto de los niños y niñas que son más de 100. Licenciado Edgardo Melgar, con esta buena noticia desde el departamento de Santa Bárbara, retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo, en Tegucigalpa. Las noticias cortas son presentadas por IPSA, 56 años liderando con calidad y garantía. Compañeros de trabajo rindieron un homenaje al comisario de policía póstumo Joel Esteban Vargas, quien falleció en un enfrentamiento con delincuentes en el sector de Chamelecón, en San Pedro Sula. Vargas fue velado por unos minutos en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones en Tegucigalpa antes de ser trasladado a Choluteca.
El Colegio Médico de Honduras denunció que se pretende instaurar un cobro de un 2% a las enfermeras para que éstas sigan gozando de los beneficios del Seguro Social, cobro que estará vigente a partir de enero del 2026. La Policía Nacional capturó en Comayagua a un hombre que es responsable por la violación especial agravada en contra de una menor de 12 años de edad y que además tiene una orden de captura vigente desde el año 2018. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. Cristian Escaño está en Choluteca. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Hasta el sur del país han llegado los restos mortales del comisario Póstumo, fallecido en un enfrentamiento policiaco en Chamelecón, en el departamento de Cortés. Todos los detalles a continuación. No lo esperaba que me lo trajeran de esa manera. Él estuvo el fin de semana conmigo. Él era muy obediente con nosotros. Él era bueno, buen hijo. Yo siempre lo aconsejaba, hijo, nunca vaya a andar, nunca se vaya a andar pando, siga las líneas correctas, haga su trabajo con honradez, con esmero, en protección del pueblo. Para el día de mañana jueves está programado a las 10 de la mañana el sepelio en un cementerio privado de esta localidad. Con usted al estudio, buenas noches. Delincuentes madrugaron hoy a saquear las instalaciones principales del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata Pino en San Pedro Sula, donde se llevaron una computadora con sus respectivos CPU y 2 discos duros con datos de la logística e información de miembros de las mesas electorales y de la estructura de este partido. La Policía de Investigación prepara un informe contra el pandillero de la 18, responsable de haber disparado y dado muerte al subcomisario Joel Vargas y haber herido de bala a otro policía ayer durante una operación en la colonia Providencia, sector Chamelecón, en San Pedro Sula. A 20 años de prisión fueron condenados hoy 9 miembros de la pandilla 18 capturados en julio del 2024 en la residencial Miraflores en el municipio de Choloma Cortés. A estos se les acusa por los delitos de extorsión, secuestros express, portación ilegal de armas, tráfico de drogas y asociación para delinquir. Todos permanecen presos en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Te habla. Es presentado por Jim. Prepárate para descubrir el poder y la versatilidad de Jim en Grupo Continental Motores. Tu Nota Honduras. Cosed López denuncia fallas en biométricos e injerencia militar en el Consejo Nacional Electoral. Prensa Libre Guatemala. Guatemala registra la mayor caída de nacimientos en una década. Entre 2014 y 2024, los nacimientos en Guatemala cayeron un 22.5%. La Prensa Gráfica El Salvador. Habilitan tercera fase de Doctor SB para salvadoreños de entre 41 y 50 años de edad. La Prensa Nicaragua. Dictadura Ortega Murillo exige fondos sin condiciones en la COP 2025. La respuesta no ha sido positiva. La Nación Costa Rica. Correos de Costa Rica rematarán paquetes olvidados. Así será el proceso, pendiente de la actualización y publicación de fechas. La Prensa Panamá. Anuncian convocatoria para estudiar en academias policiales y militares de Estados Unidos. Soy estudiante universitaria, tengo 18 años, es mi primera vez participando en este proceso electoral y estoy muy contenta. Asimismo, invito a toda la población hondureña a ser parte de estas elecciones. Gracias, Antonella, por su mensaje. Por el elevado costo de la canasta básica, el 60% de los hondureños no puede cubrir sus gastos, situación que se ve reflejada en los principales centros de venta de Tegucigalpa, en San Pedro Sula y a nivel nacional. La noticia económica es presentada por Banco Cuscatlán. Haz que pase con tu tarjeta Visa Cuscatlán. Solicítala ya. Cada vez se vuelve más difícil llevar los productos de la canasta básica a sus hogares,
por los altos costos, lamentan consumidores. ¿Qué cajita me gusta? Usted compra poquito, usted con bastante piso y compra poquito. Para la gente no le ajusta para comer carne o para comer otras cosas que sean caras, porque la gente no tiene dinero y no hay trabajo también. Como consecuencia del alto costo, en los mercados cada día hay menos venta. Nosotros los comerciantes pensamos que es porque si no hay trabajo, no hay dinero, no hay como compren, ¿verdad? La verdad que siempre viene la gente a preguntar precios y todo, pero se van muchas veces porque no les alcanza. La versión de los entrevistados coincide con el Instituto Nacional de Estadísticas, que señala que el ingreso por hogar en el área urbana es de 6.077 lempiras y el costo de la canasta básica es de 5.367 lempiras. Así es analizado el dato por economistas. Ello nos está indicando entonces que una cantidad considerable de hondureños, en este caso el 60.1%, son pobres porque todavía no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades elementales básicas. Según el análisis de economistas, 6 de cada 10 hondureños no pueden cubrir sus gastos. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. Carlos Sorto, en Gracias Lempira. Saludos en el estudio central, así es. El cuerpo de bomberos más temprano de este miércoles reportó el hallazgo de una persona sin vida del sexo masculino. Cristian Serrano, portavoz del cuerpo de bomberos, con los detalles. Realizó lo que es la atención a este incidente, la cual lo reportó el Sistema Nacional de Emergencias. Pues al llegar al lugar del incidente se realizó la evaluación de esta persona, la cual se encontraba con los signos vitales ausentes. Es decir, sin vida. Es correcto, ya no tenía pulso, por lo tanto se realizó lo que es el reporte a las autoridades competentes, en este caso Policía Nacional y Medicina Forense, para que hicieran el levantamiento cadavérico. ¿Dónde se ubicó este ciudadano? Bien, se nos reportó que había sido en la comunidad de Villamí. La identidad de este hombre, como también las causas de muerte, se desconocen hasta este momento. Es nuestro contacto informativo a esta hora de la noche desde Gracias en el departamento de Lempira. Retorno con usted al estudio. Bueno, están utilizando bolsas plásticas, denuncian pacientes sobrevivientes de cáncer, porque no hay bolsas especiales desde hace 6 meses en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en el barrio La Granja, aquí en Comayagüela. Mensualmente, un paciente está gastando por la compra de la placa y la bolsa de colostomía 6.480 lempiras, pero muchos no tienen el dinero. Usamos bolsas plásticas. Yo en un tiempo usé bolsas de plásticas, dejas de echar a mosca, se pegan con esparadrapo. ¿Qué le vamos a hacer? Andar y que no hay para dónde. Ahorita, todos estos 6 meses que han habido, hemos estado lavando las bolsas. Es antihigiénico lavar una bolsa de colostomía, porque lo que nosotros echamos en esa bolsa de colostomía son las heces. Hay placas que se despegan ellas solas, porque ya el cuerpo tal vez ya no la adapta a la placa, solo dura un día. Pónganse la mano en la conciencia. No solo soy yo, somos 135 pacientes ostomizados. Todos estamos pasando situaciones difíciles, muy difíciles. Entonces, hemos venido a buscar al doctor Henry. Nunca está en reuniones, anda en el barrio abajo. Entonces, ¿a quién vamos a abocarnos ahora? Ya no podemos. Aseguran que se han reunido con la Junta Interventora, les han prometido resolver la crisis, pero solo queda en promesa. No necesita esas cosas y el gobierno no sé qué ha pasado, porque sí las estuvieron dando, pero del mes de junio para acá no nos han dado nada y es un insumo demasiado caro. No lo podemos costear nosotros. Ante las denuncias por parte de los derechohabientes, buscamos a las autoridades, sin embargo no tuvimos respuesta. Las imágenes son de mi compañero Gerson Valle, Dalí Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Oscar Valdés está en Olancho. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, un placer saludarle desde el departamento de Olancho. Noticiero Hoy Mismo hemos viajado hasta la comunidad de Río Blanco, sector de Catacamas. El drama que vive Blanca Maldonado, madre del niño de 15 años que fue asesinado en la comunidad de Las Piñuelas. Increíble, hasta dónde llega la negligencia que se juega con el dolor de esta mamá. Este niño fue ingresado a la morgue hace 45 días y hace 45 días esta madre sufre el dolor, que no le entregan el cuerpo porque las pruebas aquí, que las pruebas allá. Ella ya lo identificó como mamá, pero el papeleo
y toda la tramitología que se hace en el Departamento de Ciencias Forenses de la capital de la República no le permite entregarle el cuerpo. ¿Cómo es esto? Pero escuchemos a la mamá. Le pido a las autoridades de la morgue que me ayuden a sacar el cadáver de Hailin Holiday, que él es mi hijo. Por favor, yo soy pobre, necesito la ayuda de ustedes. Sin ustedes no puedo hacer nada yo. Pongámoslo la mano en la conciencia, hombre, y ayúdenme en ese caso, ya que el niño no quiero tenerlo ahí yo metido. Así son las cosas, así se las cuento. Oscar Valdés, noticiero hoy mismo, Río Blanco, Catacamas, Olancho. Gracias, Oscar Valdés. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Cuando regresemos, la congresista republicana María Elvira Salazar. Lo que está pasando en Honduras es alarmante y nada nuevo. La manipulación electoral y los atropellos institucionales siguen el mismo libreto que destruyó a Venezuela y Nicaragua. No podemos quedarnos callados mientras otro país del hemisferio cae en manos del autoritarismo. Melgar. La noticia del día es presentada por Electra. Los días negros llegan a Electra con ofertas de locura y cuotas re buenas. Electra, 28 años, siempre contigo. Vamos al Consejo Nacional Electoral. Habla la consejera Cosette López. Ahí está Fanny Zúñiga. Fanny. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. De inmediato escuchamos a la consejera abogada Cosette López a esta hora de la noche. Relacionado con la salida programada inicialmente para este 20 de noviembre que incorpora 3 departamentos, que son Ocotepeque, Atlántida y Colón. Lo reitero, entonces el banderillazo es para 3 departamentos el día de mañana. Vamos a recapitular. Hemos estado en una sesión de trabajo en la cual estamos haciendo seguimiento de los diferentes aspectos del proceso. Nosotros ya hemos estado teniendo diferentes insumos de las áreas correspondientes y los proyectos que se establecen. En configuración de equipo tecnológico se han estado mandando los equipos hacia el auditorio donde se hace la configuración de biometría. Estamos configurando también los centros de transmisión, que son el escáner, la computadora y demás, que van en grupos específicos, uno por cada 4 JRBs. Y por otro lado, dentro del centro logístico electoral se están maquilando departamentos. Estos cronogramas se tienen que sincronizar, ¿verdad? De tal manera que se dé recepción a estos aparatos, porque el biométrico va dentro de la maleta electoral. En otra caja van los dispositivos tecnológicos adicionales. ¿Qué tenemos ahora en este momento? Tenemos preparados los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque, que son los primeros que salen. ¿Qué impasse tenemos? Que no hemos recibido el GPS en este momento. Como recordarán, nosotros hicimos una programación del 20 de noviembre para el día de mañana. De hecho, la presidenta estuvo anoche en el Centro Logístico Electoral con el propósito de hacer todas las programaciones relacionadas con esto. En este momento, en el Pleno, hemos estado discutiendo y revisando algunos parámetros de las contrataciones, especialmente el GPS, para ver a qué punto llegamos. Las elecciones son el 30 de noviembre. Ciertamente, el 20 de noviembre fue una fecha que se planteó, de hecho, para tener con suficiente anticipación en materia electoral. Esto plantea ciertos retos, ¿no? Plantea retos de dónde va a estar, quién nos va a cuidar, cómo va a ser la vigilancia, cómo va a ser la custodia durante esta etapa, porque son 10 días, nada más y nada menos. Nosotros lanzamos varios procesos de transporte, 3 veces, que este tiene GPS, lanzamos 2 veces el de GPS para las maletas también, que es para cada centro de votación. Entonces ahora la Dirección Electoral nos ha puesto a tomar una decisión como Pleno. Como hasta el día de ayer se adjudicó, porque hubo un retraso en el traslado del acuerdo, yo emití mi voto desde anteayer, pero se tardó 24 horas básicamente el acuerdo de adjudicación, y no se le había avisado a la empresa tiene los dispositivos en el exterior. Y están que si los traen o no los traen, porque precisamente se está planteando por la Dirección Electoral, o se despachan mañana los 3 primeros departamentos sin GPS y se cumple a cabalidad con mandarlos el 20 de noviembre, o se retrasa un día o un día y medio y se mandan todos con GPS. Esta es la disyuntiva que se ha planteado frente al Pleno. Básicamente, frente a la posibilidad de que se retrase un poquito, ha habido un embate fuerte en el cual se acusa de retrasos, el mismo discurso que se está haciendo siempre, de manera para mí muy hipócrita, ¿verdad? Porque cuando una persona retrasa un cronograma electoral un mes, cuando después se tarda 20 días para dilucidar un asunto que está trabado en conectividad, decir que por unas horas se está haciendo un atraso o un boicot es complicado. Y cuando digo esta palabra, lo digo porque está escrito en papeles. Lo ha escrito el director Alan Alvarenga, lo ha escrito el consejero Ochoa. Es decir, es un discurso reiterado que está en papeles.
Entonces estamos en esta disyuntiva. Yo dije, dentro de mi comunicado, dentro de mi voto, que prefiero que salgan con GPS todos, un poco más tarde, si se logra sincronizar, ¿verdad? A que no salgan, porque, mire, es un riesgo que estén 10 días los documentos. ¿Cuánto tiempo lleva de aquí a Atlántida que lleguen los camiones? Van a estar muchos días estacionados, ¿verdad? Es un riesgo de por sí tenerlos todo este tiempo. Ahora, sin localización, es mucho más riesgoso. Entonces, ¿sería hoy, abogada? ¿Qué cantidad de camiones, abogada? Bueno, tenemos que los convoys, no sé de cuántos están compuestos ahora mismo, son camiones de 12 y 24 pies, pero el punto es que estamos en esta decisión de si se despacha mañana sin GPS estos tres primeros departamentos, que es por lo que se está pujando desde un despacho, con acusaciones hacia los otros, con bastante manipulación, o si se despacha el viernes o el sábado con el GPS. ¿Con un voto disidente entonces? ¿Se ocuparía entonces un voto disidente? En este caso sería de la abogada Ana Paola. Es un voto decisivo, ¿verdad? Obviamente sabemos que si se tomara la decisión de que todo lleve GPS implica tiempo. Y en ese sentido van a venir acusaciones de todo tipo, porque aquí los que más han atrasado son los que pasan diciéndole a los demás que atrasan, los que pegan rótulos y vociferan cosas. Vea, ayer, por ejemplo, alguien estaba intimidando a otras personas en el Centro Logístico Electoral diciendo que estaban atrasando el proceso porque querían hacer control de calidad en los dispositivos biométricos que se habían trasladado y se oponía a que se hiciera control de calidad. Cuando se abrieron los dispositivos biométricos, ciertas cajas iban con sobres de las elecciones primarias. Iban 7 dispositivos sin carga, iban dispositivos sin cargador, iban otros encendidos que claramente no iban a lograr funcionar en el lugar. La pregunta es ¿por qué se oponen a hacer el control de calidad? Entonces, esto permanentemente es un discurso que se lleva a cabo adentro para omitir procesos que son necesarios y que son de seguridad, precisamente. Entonces, ¿se sigue el boicot, abogada, entonces? Pues es bastante complejo el ambiente. El discurso permanente es: ustedes están boicoteando, ustedes atrasan, pero lo que vemos con los hechos y con los documentos es que otros atrasan. Por ejemplo, en la conectividad, ¿por qué se atrasó todo ese tiempo? Porque un despacho que no emitía un voto que quería que se le adjudicara al tercero. En GPS, no se imaginan cuántas vueltas dimos para lo de la maleta, del GPS de maleta, cuántas vueltas, porque todo eran atrasos que no se programaban, que a qué se conectan, querían indagar toda la tecnología en lugar de esperar a que el mercado dijera qué producto había. Y cuando ya hubo una adjudicación, imagínense que yo emití mi voto a las 10:54 de la noche del 17 y el último voto se emitió, se conoció porque estuvo también reposando en un escritorio en secretaría 4 horas hasta las 3 de la tarde del día siguiente. ¿Hasta qué hora entonces tendría el pleno para decidir si se van o no con GPS? Bueno, nosotros ya decidimos la adjudicación por unanimidad de votos. El tema es que transcurrió un tiempo entre eso y la notificación y tienen que traer los equipos. Se nos ha dicho en la mesa que aduanas no trabaja el fin de semana. Yo entiendo que sí trabajan, ¿verdad? Pero el tema es que quieren que se despache. Sí o sí, se planteó una medida en la cual la dirección electoral dice, bueno, despachemos los kits tecnológicos y esperemos un poquito con las maletas y las despachamos, porque recordemos que van 2 tipos de camiones, ¿no? Sí. Tampoco se admite que no se pueden separar, que es imposible. Entonces, todo es que estos equipos se vayan sin GPS. Eso es lo que están... El sábado. ¿Habrá o no banderillazo para mañana? No lo sabemos porque estamos esperando. Las maletas están listas, lo que no tienen es el GPS. Se nos ha dicho en la mesa que el GPS no es indispensable para que haya elecciones. Tampoco es indispensable que se detengan las actas por un biométrico que la ley no establece, y así lo hicieron, y provocaron 30.000 escrutinios especiales, ¿verdad? Cuando uno aquí viene y dice, pongamos GPS a las maletas y también a los camiones, no es solo porque se me antoja. Tuvimos un evento trágico y además ha sido un clamor del pueblo hondureño que se tenga ahí. Hemos recibido innumerables misivas de personas que dicen, pongan el GPS. Entonces yo sí creo que tenemos un margen que es manejable en términos logísticos. Otras personas piensan que no, que tiene que salirse ya. Mire, a mí estas cosas me dan un poco de risa, porque yo no era funcionaria del Consejo Nacional Electoral, pero yo no sé si ustedes se acuerdan que en 2021, el ahora consejero, que era director electoral, formó parte de un banderillazo en el cual pusieron unos camiones a dar vuelta a la manzana, vacíos, solo para fingir que habían hecho el banderillazo. Entonces, ¿por qué ahora no quieren hacer ajustes logísticos para que podamos efectivamente contar con la trazabilidad? ¿Cuánto se tardaría entonces el banderillazo, abogada? Si se hace el ajuste logístico, ¿cuánto se tardaría entonces el banderillazo? Es decir, bueno, ¿se hace mañana cuándo? Yo he estado haciendo las preguntas, ahora mismo están reunidos con las empresas, con la empresa para poder ver, porque ellos también están viendo si traen los equipos o no. Entonces, ¿verdad? Están en esa disyuntiva. Se tiene que tomar la decisión, como yo dije, yo pedí a la dirección electoral que
que nos presentaran un cronograma en que logísticamente pudieran concatenar los tiempos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trabajo que es de maquila, es una maquila realmente. Una persona mete una cosa, otra, lleva un control de calidad, se verifica con un código de RFID, así como cuando usted va a una tienda y tienen una pistolita y verifican que estén los elementos, o dónde está una camisa, etcétera. Así se hace con los elementos de la maleta. Entonces, para mí sí es muy importante saber durante esos 10 días, o 9 u 8 que van a estar en el centro de acopio departamental o en el centro de acopio municipal, saber que efectivamente está ahí el grupo de maleta. Para mí es importante, no sé si para los demás, pero evidentemente se está pretendiendo que no, que mejor se mande ahora. Y de hecho es bastante hostil el ambiente porque son acusaciones permanentes de que en primaria fue culpa de tal, que en primaria fue culpa de tal, pero cuando uno se defiende, entonces uno es el culpable. Es que no hay que decir las cosas en la mesa. Yo ya estoy cansada de tanta cosa y yo no me voy a quedar callada. ¿A qué hora se va a Mire, ellos, la unidad de contrataciones y compras electorales ha estado reunidos con ellos, entonces tenemos que ver cuáles son las posibilidades. Nosotros en primaria hicimos un movimiento en el cual fuimos a traer a República Dominicana unos módems que eran necesarios para la transmisión. Entonces yo acabo de hacer un planteamiento que si es necesario también que pidamos otra vez un avión prestado y vayan a traerse los dispositivos, se traigan. Si lo hicimos en primaria, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora, verdad? Para que acoplemos las cosas. La audiencia que se va a llevar en Washington mañana, ¿qué mensaje se está mandando a Honduras con esto? Bueno, yo creo, en términos generales no estoy tan enterada de los temas. Estamos bastante imbuidos en esto. Sí sé que es de importancia, de impacto para la democracia. Hay democracias que son referentes, ¿verdad? Y a ellas también nos ceñimos y en la comunidad internacional de la cual somos parte, pues esto tiene un significado grande. Hay síntomas y a veces ve más el fuego, el humo el que está afuera que el fuego el que está dentro. Y esto significa que Honduras está en llamas y afuera lo están viendo. Y a propósito, ¿se votó para que vengan los congresistas o no? Bueno, yo ya emití mi voto, de hecho nos ha llegado un listado muy interesante de personas que vienen de Estados Unidos y acabo de emitir mi voto a favor de esa delegación. ¿Cuántos son? Si mal no recuerdo son 8. ¿Quién los propone? La Embajada de Estados Unidos nos ha mandado su misiva respectiva y acabamos de aprobarlos. Es un listado bastante interesado. No lo sé porque nos lo mandaron por escrito y estamos emitiendo nuestro voto por escrito. Pero yo ya de mi despacho ya di mi visto bueno, por supuesto, para que ellos... Fíjese que, bueno, ustedes saben que se negó la solicitud realizada por la señora presidenta de utilizar el Campo Marte para la recepción de vehículos. Nosotros tenemos dos lotes que recibir, los vehículos que alquilamos en su totalidad para saber verificarlos, etcétera, y los vehículos que nos va a prestar el gobierno de la República. En ese sentido, pues no tenemos ese, se está haciendo una consulta para ver si Perisur puede estar disponible, pero también nos han contactado y nos han dicho que está disponible de forma gratuita para el Consejo Nacional Electoral el campo de Agafán en el Boulevard Suyapa y un terreno de 2.5 manzanas totalmente plano con calles pavimentadas alrededor que queda en la salida a Olancho en la aldea de Lolo. Entonces tenemos disponibilidad, si tenemos voluntad para arreglar las cosas, se pueden arreglar, se puede recibir la totalidad de los vehículos e incluso se puede contar con planteles para el retorno. Recuerdan que en el retorno estuvieron retenidos al principio todos los convoys en la entrada de la ciudad. Bueno, también se necesita un espacio como el que habilitamos finalmente en primarias en el anillo periférico, pero tenemos otros lotes disponibles, esperemos que se hagan las gestiones. Abogada, ¿qué tan cierto es, abogada, que desde las Fuerzas Armadas han solicitado información a la empresa proveedora de estos GPS? Pues eso se nos informó en la mañana que estaban interesados en saber dónde estaban, ¿verdad? En términos físicos, si están en Honduras, si están en una aduana, si están en Miami, en este caso nos han informado que es donde están. A mí me dijeron que habían tratado de contactarlos o los habían contactado y me parece relevante porque en términos de contrataciones ni siquiera nosotros como consejeros nos relacionamos con las empresas, únicamente la unidad de contrataciones y compras electorales. Abogada, hay un retraso. El peritaje dice de que son reales los audios, abogada. ¿Perdón? El peritaje dice que los audios son reales, abogada. Hoy presentó la empresa el peritaje. Eso no es una peritaje, eso es una changoneta, no un peritaje. Bueno, a mí me han negado el acceso a los audios. ¿Cómo es que sí los tiene una empresa de Colombia? ¿Cómo es que sí los tiene si a mí me los niegan y dicen que no estoy investigada? Bueno, por eso, el show está a la vista de todos y la entrada es gratis. Hay un retraso si no se hace el banderillazo mañana en el cronograma electoral. Bueno, es importante recordarle a la población y refrescar la memoria. El retraso se provocó impunemente desde el 7 de julio por un partido que se presentó en los bajos de este edificio y bloqueó la recepción de las ofertas del TREPA. A raíz de eso, hubo un mes de parálisis adentro del Consejo Nacional Electoral y personas
de todos los despachos se detuvieron en los trabajos. Así que recordemos que el atraso comenzó hace muchísimo y que hemos estado trabajando todos para superarlo. Cuando hay personas que hablan de boicot, de desestabilización, etcétera, yo les digo, veamos los hechos. Ellos comenzaron a hacer eso hace meses y cuando señalan a alguien enfrente tienen 4 dedos apuntando hacia ellos. Abogada, con el voto del exterior, ¿qué determinación se ha tomado tomando en cuenta que ya solo quedan 10 días? Bueno, ya está todo organizado, le cuento, para voto en el exterior, pero efectivamente tendrían que partir conforme al cronograma el 23 y todavía no han salido. Sí tenemos las papeletas, sí tenemos los documentos, ahora mismo se está recibiendo Cortés con todos sus insumos. Recordemos que hay un montón de documentos además de las papeletas, ¿verdad? Y estamos a casa llena en términos de insumos que tenemos que distribuir. Los carros también tienen que llenarse y por eso necesitamos también echar mano de estos otros terrenos de los que nos están ofreciendo espacio para que podamos tener logísticamente, digamos, la composición física necesaria para poder aglomerar todo. De momento está salvado el proceso electoral, abogada. Nosotros estamos trabajando y va a haber un proceso electoral, estamos tratando de recuperar ese tiempo que se perdió desde julio, no duplicando, sino triplicando esfuerzos y estamos incluso todavía aquí tratando de sortear todos los ataques de los cuales permanentemente somos objeto. Muchas gracias, abogada. La abogada y consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López. Licenciado Melgar, con todos estos insumos a esta hora de la noche, Atlántida, Colón y Ocotepeque son los camiones que estarían listos con sus maletas electorales, pero pues faltará la decisión si se van o no con GPS, que todavía tienen parte de esta noche para decidirlo en pleno. A esta hora con usted a Estudios Principales. Muy bien, gracias, Fanny Zúñiga. No, qué estrés, Dios mío. Señor, qué estrés. Qué estrés, estamos cansados ya de tantas cosas. Si no es una cosa, es otra. Señor, ¿qué estamos pagando aquí nosotros? ¿Por qué? Pero mire, ya va a llegar el 30 de noviembre, esto se tiene que acabar. El que gane, el que diga el CNE, este ganó o esta ganó, hasta ahí nomás llegó. Si gana Tito o gana Narrala, libre tiene que entregar, no hay vuelta de hoja. Y si el CNE dice que ganó la abogada Rixi, hasta ahí nomás llegó. O sea, la única voz autorizada para declarar ganador es el CNE. Y ahí tienen que respetarlo. Así de sencillo. Nada que colectivos a la calle, nada que los otros a la marcha, no. Que diga el CNE quién ganó, punto, ahí muere. ¿Qué más? Debemos respetar la institucionalidad, no generarle más obstáculos, no entrampar más las cosas, ¿verdad? Qué problema este, ¿verdad? Si nos vamos a retrasar en un día en que salgan los camiones con las maletas para Atlántida, Colón y Ocotepeque, pues se atrasa un día, no pasa nada. Contra que las maletas lleven GPS o quieren que se repita lo del 9 de marzo. Si es que todas estas cosas que se están haciendo es precisamente para evitar lo que ocurrió antes. Si aquí las cosas se hicieran de manera bien, transparente, limpia, de manera correcta, pues no habría necesidad de todas estas cosas. Pero como han ido entrampando el proceso, adrede, con absoluta intención, y eso lo sabemos todos, entonces ocurren estos retrasos. Y por eso estamos ahora matacaballo con ciertos asuntos que son de trascendencia, que son cosas importantes, como por ejemplo ponerles esos GPS a las maletas electorales para que sepan dónde están, ¿verdad? Para que no se vayan a perder nuevamente, ¿verdad? O no vayan a andar turisteando por la ciudad, aquí en la capital y allá en San Pedro Sula, como ocurrió el 9 de marzo. Entonces, si instalarles ese GPS a esas maletas electorales que van para Atlántida, Colón, Cotepeque, implica que no van a salir mañana jueves las maletas para allá, sino que van a salir el sábado o el viernes. What is the problem? O sea, ¿cuál es el problema? Si allá van a estar estacionados esos camiones. Y si se van ahorita, van sin GPS. Después se pierden el camino y nadie da rienda suelta, acuérdese. ¿Quién se responsabilizó por lo del CNE? Por lo del 9 de marzo. ¿Quién se responsabilizó? ¿Quién asumió la responsabilidad? Nadie. Miren, se echaron culpa unos con otros. Para evitar eso se le pone GPS a las maletas. Que nos atrasamos un día en la salida, nos atrasamos un día, 2 días, pues nos atrasamos 2 días. Pero que tenemos que llegar al 30, tenemos que llegar al 30, con el mejor proceso electoral posible. Ya la delegación, otra cosa, ahora están votando si aceptan o no que venga una delegación de Estados Unidos como observador, solicitado por la Embajada de Estados Unidos. Ya la abogada Cosette dijo que sí, ya dio su voto
Y nosotros confiamos, o sea, es que confiamos de que se le va a dar el voto de los otros dos también. Porque también, ¿cuál es el problema que vengan a observar? ¿Cuál es el problema? Si aquí todo va a ser bien, si aquí todo va a estar bien hecho. La presidenta de la República ha sido enfática, doña Xiomara Castro, no en 1, en 2, en 3, en 4 ocasiones. Ha dicho, tendremos elecciones limpias, transparentes, honestas, etcétera, etcétera. Muy bien. Y todos confiamos que así va a ser. Aunque por otro lado nos quieran infundir temor. ¿Por qué? ¿A cuenta de por qué? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Ya la presidenta dijo eso. Y yo no creo que la presidenta vaya a poner en riesgo su mandato, que es la última acción o de las últimas acciones trascendentales es garantizar ese proceso. Que todo salga bien, porque si no va a quedar empañado y manchado para el resto de su vida. Que en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la primera mujer en Honduras, ocurrió esto. Confiemos que no, ¿verdad? Y confiemos en la palabra de la presidenta. Que ella como autoridad máxima va a garantizar que todas esas instituciones, de muchas de ellas subordinadas al Ejecutivo, otras que son de autoridad y con absoluta autonomía, como el CNE, y las Fuerzas Armadas adscritas al CNE, supeditadas al CNE en todo el material electoral, también respeten su rol constitucional. Mire, estas van a ser las elecciones más observadas en la historia de Honduras. Pregúntese por qué. Bueno, por todo lo que ha estado pasando. Así de sencillo. Por todo lo que los políticos nos han ido metiendo, sobre todo el libre. Porque si no es una cosa, es otra. Si no es una aquí, es allá. Y si las cosas son como son, y hay que decirlas así claramente. Mire, por ejemplo, esta delegación que está solicitando que venga representantes de Estados Unidos. Una delegación que ha solicitado la Embajada de Estados Unidos que se les dé autorización para venir a observar. Mire, son miembros de la Cámara de Representantes, mire, son congresistas. Brian Steele, Jim Hamis, María Elvira Salazar, Claudia Tini, Ben Klein, Jimmy Panetta, French Hill, Rick Crawford. Son 8. O son congresistas, o sea, no es cualquiera, ¿verdad?, el que viene allí. El subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realizará mañana una audiencia pública titulada Democracia en peligro en Honduras, donde una comisión de sociedad civil fue invitada. La sesión será presidida por la congresista María Elvira Salazar y se busca analizar la situación actual, los desafíos para garantizar procesos transparentes y democráticos en Honduras. Mañana voy a estar junto con otro grupo de colegas de la sociedad civil atendiendo esa comisión, esa reunión del comité del Congreso de los Estados Unidos, y ojalá que de ahí salgan buenas cosas. Creo que hay que sumar para tener un país mejor, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Tener elecciones libres, transparentes, con integridad y que se respete la voluntad del soberano. Al final, para la sociedad civil y para los demócratas eso es. No hay una intención en un candidato particular, sino que se respete, y pareciera ser que hay una tendencia de querer manchar este proceso electoral. Dedicar una sesión exclusiva al proceso electoral hondureño envía una señal clara de los riesgos que hay. Generalmente ellos siempre dicen que se requiere transparencia, democracia, pero una intervención de esa naturaleza nunca la había visto, porque esa reunión que va a haber mañana es una reunión sumamente importante. Es decir, los Estados Unidos ha tomado una posición de que se respete la democracia, que se respete los resultados electorales. La audiencia está programada para mañana a las 2 de la tarde. Para Noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández. Sobre este tema reaccionó el vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Esta señora lo ha decidido hacer. No hay que vender las cosas como lo que no son. O sea, no se trata de una posición ni del Congreso de los Estados Unidos, ni del Departamento de Estado, ni del Senado, ¿no? Cualquier diputado puede hacer esto, se llaman conferencias o audiencias, no son vinculantes y no reflejan ni la posición de la Oficina Internacional del Congreso de los Estados Unidos, ni la posición del gobierno de los Estados Unidos. Salazar quiere hacer su show, van a decir un par de cosas ahí, probablemente mentiras, ella es especialista en eso. Mayoría del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Sí, cuando aquí se les dice que estas van a ser las elecciones más observadas, es porque así va a ser.
mayoría del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. ¿Qué ha dicho hoy? Bueno, ha dicho lo siguiente. La última maniobra inconstitucional del gobierno de Castro para manipular las próximas elecciones está llevando a Honduras por el mismo camino que Venezuela y Nicaragua, lo que podría generar una crisis migratoria en nuestra frontera sur y agravar la inestabilidad regional. El fiscal general Joel Zelaya, estrecho aliado del presidente Castro, procesó penalmente a los jueces responsables de validar las elecciones, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia dictaminó por unanimidad mantener la inmunidad de los jueces. Zelaya continuó con el proceso, refiriéndose al fiscal. Su mensaje es claro: bajo su liderazgo, los jueces electorales que no se sometan al partido gobernante enfrentarán cargos penales. Al parecer, Honduras ha seguido el ejemplo de los regímenes autoritarios de Venezuela y Nicaragua en un intento por consolidar su poder. Tal como hemos visto en esos países, la crisis política y económica resultante podría provocar migraciones masivas hacia nuestra frontera sur y crear refugios seguros para las redes de narcotráfico. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes celebrará una audiencia sobre este tema mañana. Estén atentos. O sea, hay mensajes ayer el de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos. Ya tenemos una información de última hora. Por favor, les sugiero estar pendientes. Sobre ese tema, la congresista republicana María Elvira Salazar: lo que está pasando en Honduras es alarmante y nada nuevo. La manipulación electoral y los atropellos institucionales siguen el mismo libreto que destruyó a Venezuela y Nicaragua. No podemos quedarnos callados mientras otro país del hemisferio cae en manos del autoritarismo. Otro comunicado que surge hoy: organizaciones no gubernamentales piden a Estados Unidos garantizar la integridad de las elecciones de 2025 en Honduras. A medida que se acercan las elecciones generales de 2025 en Honduras, organizaciones de la sociedad civil de todo el espectro político están dando la voz de alarma sobre el riesgo que corre este país de no celebrar unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas. Las persistentes tensiones institucionales, la continua polarización política y las recientes disputas sobre las normas electorales y la selección de las autoridades electorales amenazan con socavar la confianza del electorado. Unas elecciones libres y justas son esenciales para sostener la gobernanza democrática, la estabilidad regional y la protección de los derechos fundamentales. Es de vital importancia que el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General y el Poder Ejecutivo cumplan plenamente con la legislación hondureña y respeten sus respectivos mandatos para salvaguardar el proceso electoral de conformidad con los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana. Esto implica garantizar que las Fuerzas Armadas mantengan una estricta neutralidad en su función logística constitucionalmente definida y que el Congreso y el Ejecutivo se abstengan de hacer declaraciones prematuras sobre los resultados electorales o de emprender acciones que puedan fomentar la agitación social. El Consejo Nacional Electoral debe desempeñar sus funciones con transparencia e independencia, de manera oportuna y exhaustiva y sin injerencia externa. En este contexto, el apoyo a las misiones de observación independientes hondureñas e internacionales, incluidas las de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, es esencial para fortalecer la confianza pública en el proceso electoral y el respeto a las normas democráticas. Sus evoluciones independientes contribuyen a reforzar la rendición de cuentas institucional y a crear un entorno en el que la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto libremente y sin intimidación ni manipulación. Respetuosamente instamos a Estados Unidos
a reafirmar su compromiso con la integridad democrática en todo el hemisferio y a colaborar de manera constructiva con las autoridades nacionales, los liderazgos políticos y la sociedad civil hondureña para proteger la transparencia y la legitimidad de las próximas elecciones. Al respaldar firmemente las normas democráticas, Estados Unidos puede ayudar a garantizar que las elecciones de 2025 reflejen la voz del electorado hondureño y que contribuyan a un futuro más seguro y próspero para el país y el hemisferio. Atentamente, aquí están todas las ONG que han solicitado a Estados Unidos garantizar la integridad de las elecciones de 2025 en Honduras. Ahí hay ONGs hasta para tirar para arriba, de izquierda, de tendencia de izquierda y de tendencia también de derecha. La empresa colombiana Private Investigation Technology, encargada de realizar un peritaje privado a los supuestos audios de la consejera Cosette López, confirmó que fue contratada por el Partido Libertad y Refundación. La empresa colombiana, aparte de informar sobre los resultados del peritaje realizado a los audios que involucran a la consejera Cosette López, también confirmó quiénes los contrataron. A nosotros nos contrata el Partido Libertad y Refundación. Compañeros, les pedimos. Después de que este momento sale la defensa de la... Esta confirmación generó la inmediata molestia de la defensa de la consejera López, tildando de payasos a los representantes de la empresa. Que es un ridículo, es un circo, ¿no vieron que los contrató el Partido Libre? Y entonces, ¿qué poder legal o ese medio de prueba de qué sirve, para qué funciona si los contrató un partido político? Necesitamos una pericia, que es la que estoy pidiendo yo en el Ministerio Público, en la que pedí en el juzgado, contra el juez natural, que me dejen hacer una pericia con control jurisdiccional y me dicen que es mi representada, la abogada Cosette López, no figura como investigada. Desde origen pues viene contaminado cualquier tipo de pericia y pues remata pues cuando en realidad quien paga la pericia es un partido político, el que sea. La defensa de López concluyó que lo presentado por esta empresa no tiene ningún sustento jurídico al no respetar la cadena de custodia y tampoco haber sido nombrada y juramentada por el Ministerio Público. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. La candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, presentó hoy su plan de gobierno en San Pedro Sula. Una propuesta radical, democrática y socialista presentó la candidata presidencial Rixi Moncada en su plan de gobierno. Estoy presentando mi plan de gobierno sobre la democratización de la economía. Está cimentada en la Constitución de la República, la democratización de la economía. Y también está cimentada en los principios del socialismo democrático. No plantea nada más que no sean los mandatos en materia económica, en materia política y en materia de justicia. La defensa de los bienes del Estado, infraestructura educativa, ciencia y tecnología y reforma curricular fueron temas expuestos por la presidenciable. Continuarle dando energía gratuita a 900.000 familias como derecho humano. Lo mismo debemos hacer con el agua. No deben ser mercancía. El Estado tiene el deber y la obligación de garantizárselo al pueblo hondureño. Un modelo de educación donde tengamos identidad nacional, donde conozcamos nuestra historia y donde defendamos nuestros valores pacíficos y democráticos, una educación crítica. Moncada señaló que el proyecto de refundación en el país debe continuar. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero Hoy Mismo, pero dentro de tantos testimonios, los pacientes no dejan de denunciar las carencias del Seguro Social en Tegucigalpa y en el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Tremendos testimonios todos los días. Que no hay cita, hay que venir temprano. Solo falta que uno venga a dormir aquí. Aparte de eso, no hay medicina. Las máquinas están malas. Todos los derechohabientes nos estamos muriendo. Estamos pagando consultas afuera en las clínicas, salidas de nuestro bolsillo. Las actuaciones de Killer Martini ya muestran la fuerza del guión.
el holandés Martin Kuiper y el mexicano Christian Ferrer encarnan personajes intensos, complejos y perfectamente integrados al universo narrativo que gira en torno a figuras como John F. Kennedy y Jackie Onassis. Estos actores internacionales comparten escena con talentos hondureños que han demostrado estar a la altura de una producción de nivel global. La combinación de experiencia internacional y compromiso local genera una tensión escénica genuina, enriquecida además por una dirección artística meticulosa, iluminación expresiva y un vestuario diseñado al detalle. Con el patrocinio de Televicentro, esta película reafirma que Honduras puede contar historias con ambición cinematográfica real. Vendo frutas, vendo de todo lo que sea aquí en este mercado y queremos que este 30 de noviembre vamos a votar todo el mundo, que nadie quede en casa, todos salgamos a votar. Que nadie se quede en casa, dice don Julio. Gracias, don Julio, por su mensaje. El economista y rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales, presentó su libro llamado ¿Qué hacer más allá del Estado y el mercado? Una alternativa para construir la sociedad que queremos. Bueno, el libro es una especie de llamado a la sociedad hondureña para que nos integremos. Es un llamado a cada persona, a cada individuo de este conglomerado llamado Honduras para que nos unamos y defendamos a nuestro país. Porque Honduras, y es la primera frase con la que arranca el prefacio del libro, Honduras está en peligro, la República está en peligro, su soberanía ha estado sempiternamente hollada por fuerzas que no corresponden a un Estado que se puede llamar en sí Estado. Y el libro intenta responder a tres preguntas. La primera parte es ¿en dónde estamos? ¿Qué ha sido de Honduras? La segunda parte es ¿qué queremos los hondureños? Sin pretender decir qué es lo que en realidad o leer lo que en realidad la gente desea. Y la tercera, por supuesto, es qué hacer remembranza al título del famoso libro de Vladimir Ilich Lenin. Esto es Lo Último en Noticias. Mucha atención al siguiente comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa que titula Grave preocupación internacional por el clima de hostigamiento contra la prensa en Honduras. Miami, 19 de noviembre. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, junto a diversas organizaciones internacionales, regionales y nacionales, defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos, expresa su profunda alarma ante el clima de hostigamiento, estigmatización y amenazas que enfrentan periodistas y medios de comunicación en Honduras en las semanas previas a las elecciones generales del 30 de noviembre. Los ataques recientes provenientes de altos mandos militares, sumados a una tendencia de acoso judicial, vigilancia digital y presiones administrativas, configuran un entorno hostil e incompatible con los estándares internacionales de libertad de prensa. En este contexto, las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad, independencia y libre ejercicio del periodismo, piedra angular de cualquier proceso democrático. En las últimas semanas, el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras ha emitido declaraciones públicas de extrema gravedad, en las que acusa a medios de comunicación y periodistas de encabezar supuestas campañas mediáticas disfrazadas de cobertura periodística contra la institución militar. Estas afirmaciones, acompañadas de insinuaciones sobre un presunto entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras del crimen organizado, en el contexto electoral constituyen actos de estigmatización que buscan desacreditar el ejercicio profesional de la prensa. Estas expresiones se suman a una serie de hechos ocurridos a lo largo del año. En febrero, altos mandos anunciaron la intención de emprender acciones judiciales contra al menos 12 medios hondureños, con el fin de forzarlos a revelar sus fuentes informativas. En mayo, el medio oficial de las Fuerzas Armadas calificó a periodistas como sicarios de la verdad,
un mensaje que refuerza un patrón sistemático de intimidación institucional contrario a las obligaciones internacionales del Estado en materia de libertad de expresión. En ese mismo sentido, el medio digital Criterio.hn ha denunciado una escalada de ataques que incluye la intervención de sus cuentas en redes sociales, la descalificación pública de su labor investigativa y un hostigamiento judicial impulsado por el Ministerio Público, que ha solicitado la revelación de fuentes utilizadas en reportajes sobre presuntos vínculos de figuras públicas con redes de narcotráfico y corrupción. Estos hechos no son episodios aislados, sino señales preocupantes de un entorno cada vez más hostil, estigmatizante y riesgoso para el ejercicio del periodismo independiente en Honduras, justo en un momento crucial para la vida democrática del país. Se producen en un clima de creciente tensión electoral, en el que los periodistas que cubren corrupción, crimen organizado o procesos políticos enfrentan un riesgo elevado tanto de agresiones físicas como de represalias institucionales. La Misión Internacional de Libertad de Expresión en Honduras, integrada por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas, Artículo 19, Prensa Libre, Fundación para la Libertad de Prensa y PEN Internacional, entre otras, documentó recientemente un patrón de vigilancia, intimidación y hostigamiento desde sectores estatales y militares, así como la falta de garantías para el ejercicio libre del periodismo en el marco de las elecciones. La CIP y las organizaciones firmantes rechazan categóricamente las declaraciones del general Roosevelt Hernández y cualquier intento de criminalizar, intimidar o desacreditar a la prensa independiente. Las Fuerzas Armadas deben actuar dentro del marco constitucional que establece su subordinación al poder civil y abstenerse de emitir declaraciones políticas o descalificatorias contra periodistas o medios. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral ya había instruido al general Hernández a no pronunciarse sobre asuntos políticos o electorales, recordando que su institución actúa bajo la coordinación del órgano electoral precisamente para evitar injerencias o interpretaciones políticas indebidas. Reiteramos que la libertad de prensa no es un privilegio, sino un derecho fundamental, y que el uso del discurso oficial para deslegitimar o señalar a periodistas constituye una violación directa de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Observaciones. Con base en las observaciones de la misión internacional, las organizaciones firmantes formulan las siguientes recomendaciones concretas al Estado de Honduras y a las autoridades competentes. Garantizar la libertad de prensa y el acceso a la información. Asegurar que todos los medios sin distinción puedan cubrir las elecciones, los actos de campaña y los temas de interés público sin restricciones, censura ni represalias. Cumplir y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales que protegen el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes. Exhortar a las Fuerzas Armadas a abstenerse de todo acto de estigmatización. Los altos mandos militares deben abstenerse a emitir declaraciones o publicaciones que desacrediten o pongan en riesgo a periodistas. Recordar su obligación de neutralidad política y respeto a la libertad de expresión en consonancia con los principios democráticos y la Constitución. Investigar y sancionar los ataques y amenazas. Iniciar investigaciones independientes y transparentes sobre los ataques verbales y digitales contra periodistas, las campañas de difamación y el acoso judicial. Sancionar administrativa y penalmente a los funcionarios o agentes que incurran en amenazas, espionaje o hostigamiento hacia medios o comunicadores. Fortalecer los mecanismos de protección. Dotar al Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia de recursos adecuados, autonomía y capacidad de respuesta inmediata. Adoptar protocolos de alerta temprana y respuesta urgente en caso de amenazas durante el proceso electoral. Promover el diálogo y la transparencia. Establecer un canal formal de diálogo entre el gobierno, el CNE, el Ministerio Público y las organizaciones de prensa para abordar riesgos específicos y coordinar medidas de prevención.
garantizar que las instituciones públicas brinden acceso equitativo a la información, evitando bloqueos, discriminación o exclusiones arbitrarias de medios críticos. Llamado a la comunidad internacional. Exhortamos a las misiones de observación electoral, a la Organización de los Estados Americanos, al Sistema de Naciones Unidas, a la Unión Europea y la comunidad diplomática a incluir en sus informes un seguimiento específico sobre la situación de la libertad de prensa y la seguridad de periodistas durante y después del proceso electoral. En vísperas de las elecciones generales, que pondrá a prueba la fortaleza institucional del país, la libertad de prensa constituye la garantía más esencial de la democracia hondureña. La descalificación, intimidación o vigilancia de los periodistas no solo amenaza a los medios, sino al derecho de toda la ciudadanía a estar informada. Las organizaciones firmantes permanecerán en observación y seguimiento permanente, dispuestas a continuar brindando apoyo y acompañamiento a los periodistas y medios hondureños que, con valentía, defienden el derecho a la verdad y la libertad de expresión. Ante la Organización de los Estados Americanos, Departamento de Estado, Washington. Excelentísimo embajador Tomás Ignacio Pascual, representante permanente de Chile y presidente del Consejo Permanente Organización de los Estados Americanos. Excelencia, nosotros, los Estados miembros, abajo firmantes de la Organización de los Estados Americanos, escribimos para expresar nuestra preocupación con respecto a los recientes acontecimientos en la República de Honduras en el periodo previo a sus elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. La Secretaría General de la OEA y la Misión de Observación Electoral, MOE, de la OEA en Honduras, han planteado públicamente inquietudes, señalando riesgos crecientes para la autonomía de las instituciones electorales, retrasos en los preparativos electorales y amenazas a los funcionarios y procesos electorales. Estos acontecimientos merecen la atención centrada del Consejo. Los Estados Unidos, junto con los Estados miembros consignatarios, apoya firmemente el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras y reitera plenamente las líneas rojas articuladas por la misión. Que el Consejo Nacional Electoral de Honduras pueda llevar a cabo sus responsabilidades organizativas y técnicas de forma independiente, libre de interferencias o presiones indebidas, de conformidad con la legislación hondureña. Compartimos las preocupaciones expresadas por la Secretaría General de la OEA y hacemos un llamado a todas las autoridades hondureñas pertinentes, incluidas las autoridades electorales, los órganos judiciales y las Fuerzas Armadas, para que actúen escrupulosa y fielmente dentro del marco constitucional y legal hondureño. Garantizar la integridad del proceso electoral y proteger la seguridad personal de los funcionarios electorales son indispensables para permitir que el pueblo hondureño ejerza sus derechos democráticos. En este contexto, consideramos apropiado solicitar que el gobierno de Honduras facilite una presentación por parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral CNE y del Tribunal de Justicia Electoral sobre estos asuntos. Proponemos que la sesión especial se celebre el 25 de noviembre de 2025, asegurando así una agenda focalizada y brindando a este tema la dedicación que requiere. Invitamos a otros Estados miembros a unirse a esta solicitud como cofirmantes para fortalecer la respuesta colectiva. Los Estados miembros firmantes siguen comprometidos con la defensa de las normas democráticas en Honduras y con el apoyo a la OEA y a su misión de observación electoral para garantizar que el pueblo hondureño pueda votar libre, segura y puntualmente. Esperamos trabajar constructivamente con usted y con todos los Estados miembros bajo su liderazgo. Acepte, Excelencia, las renovadas seguridades de nuestra más alta consideración. Firman. Representante ante la Organización de Estados Americanos de Estados Unidos, el de Antigua y Barbuda, el representante de Argentina, de Ecuador y de Paraguay respectivamente. Los ojos del mundo están sobre Honduras
Nuestro trabajo es ir a votar. Su voto cuenta. Todos a votar por Honduras el 30 de noviembre. Buenas noches y que estén bien.